Hola, buen día a todos, soy José Delgado y les doy la más cordial bienvenida al nuevo curso de renderizado fotorrealista de DLR Studio. Este curso está pensado para que los estudiantes puedan aprender todo lo necesario para crear un render fotorrealista utilizando el motor de render V-Ray y 3D Max. Este curso lo hemos dividido en 8 sesiones, las cuales estaremos impartiendo a través de la plataforma Zoom. Esta es una clase demo que se impartirá de manera gratuita a través de YouTube, donde realizaremos un piso de madera realista con solo texturas y daremos una presentación de nuestro trabajo y el proyecto a trabajar en las sesiones. En estas dichas sesiones enseñaremos conceptos básicos de 3D Max, así como conceptos básicos de V-Ray hasta lograr un resultado fotorrealista. También veremos materiales como madera, ladrillo, metales, cristales, telas, cueros, concretos y agua. También veremos cómo hacer un render 360. Iluminación con luces de V-Ray como Rectangle Light, Dome Light, V-Ray Sun, V-Ray Dome y luces ES. Aprenderemos sobre la cámara física de 3D Max. Veremos cómo controlar su exposición, encuadres, desenfoques de profundidad y de movimiento, cámara corte, entre algunos otros temas. Crearemos proxies para aumentar el flujo de trabajo. Y por último, veremos el plugin de Forest Pack que nos permitirá crear vegetación y follaje en minutos. Sin más por el momento, los invito a quedarse a esta clase demo. Gracias y nos vemos en la siguiente clase. Para iniciar esta masterclass, explicaré un poco de la interfaz de 3D Max y V-Ray. Primeramente tenemos aquí del lado superior izquierdo la barra de archivo que está predeterminada en todos los programas de Autodesk. Entonces si alguno de ustedes ya maneja programas de Autodesk como Revit, AutoCAD o alguno similar, pues tenemos más o menos el mismo layout, las mismas opciones, ¿no? Aquí tenemos la barra de archivo donde podemos iniciar un nuevo proyecto, resetear un proyecto completamente, abrir uno reciente, guardar como, importar, exportar y bueno, algunas otras opciones que ya iremos viendo conforme el curso. Tenemos esta parte que es la de edición, que si bien viene en esta lista, también la tenemos en esta parte. Esto es nuestra barra de edición y aquí también lo tenemos. Tenemos un poquito más de herramientas, que de igual manera tenemos algunas aquí. Y tenemos nuestra barra de grupos, de vistas, de creación, de modificadores. Y bueno, por un principio nos estaremos quedando nada más con estas dos. A continuación, como les comentaba, aquí tenemos la barra de edición. Aquí tenemos las flechas para hacer o deshacer una acción. Aquí tenemos las herramientas que se utilizan más comúnmente en animación para hacer link en un objeto. Es decir, que si nosotros linkamos, digamos, aquí tenemos un cuadrado y ligamos otro cuadrado que está acá, del movimiento que haga este cuadrado, por ejemplo, hacemos una animación y hacemos que este cuadrado se mueva en el eje Z, ¿no? Que será hacia arriba. Este cuadrado en la misma animación también se movería en el eje Z. En este caso, como es un curso de renderizado fotorrealista, nada más no nos estaremos enfocando mucho en las animaciones. Pero bueno, nunca está de más saber para qué sirven tales funciones. Después tenemos las herramientas de selección. Aquí tenemos seleccionar objeto con la flechita, que sería esto. Si en algún momento está seleccionada alguna de estas, podemos venir aquí y presionar este botón para que se nos ponga la flechita y nada más seleccionar los objetos. De igual manera como en varios programas de Autodesk, si nosotros damos clic en el viewport, que el viewport es esta ventana, dejamos presionada, podemos seleccionar por región y también de este lado, ¿no? Luego aquí tenemos seleccionar por nombre. Si nosotros seleccionamos, aquí tendríamos todos los objetos que tengamos en la escena, y de aquí, si en dado caso regularmente cuando tenemos un proyecto ya real, regularmente siempre tenemos más de 100 objetos, ¿no? Porque recordemos que a pesar de que nosotros podamos ver nada más un objeto, este objeto está compuesto de diferentes polígonos, ¿no? O también si las luces, ¿no? Cada luz es un objeto diferente, entonces aquí se irían poniendo y en algún momento tendremos tantos objetos que esto nos serviría para si es que no logramos identificar algo a simple vista y solo por nombre. Entonces aquí le voy a cerrar.
Luego aquí tenemos el tipo de selección que tenemos. Como les comentaba, aquí podemos seleccionar de manera rectangular porque está activada esta opción. Si nosotros le dejamos apretado, nos aparecen más opciones. Por ejemplo, tenemos circular. Esta es para selección radial. Y aquí otras opciones, por ejemplo, esta es de manera libre. Los invito a explorar un poco más de estas opciones, de manera que utilice la que más les guste. En general, yo la que más utilizo es la rectangular, dado que la mayoría de nuestros proyectos arquitectónicos son rectangulares, ¿no? Y luego aquí tenemos la parte de Window Crossing, que es para cuando un objeto, para seleccionar objetos. Es decir, por ejemplo, imaginemos que este plano es un objeto, ¿no? Si yo selecciono, si está activada esta casilla como está ahorita, si yo selecciono esta parte y lo meto dentro de mi rectángulo de selección, obviamente no se seleccionaría, porque lo que hace esto, o lo que te pide esta opción, es de que a fuerzas todo el objeto esté dentro del recuadro de selección para poder seleccionarlo. Ahorita en un ejemplo práctico obviamente lo veríamos. Después tenemos la herramienta de mover, que en este caso por defecto viene un shortcut o un atajo en el teclado con la letra W y seleccionamos. Me voy a seleccionar otra vez y luego aprieto tecla W en el teclado y listo, se selecciona esta herramienta de mover. Luego tenemos la herramienta rotar, que el atajo en el teclado sería la tecla E, otra vez E, y se selecciona la herramienta. Después tenemos la herramienta de escalar, seleccionamos, y el comando corto en el teclado sería la letra R. Ok, estos tres comandos son los que más se utilizan en 3D Max y más para renders en arquitectura. Sé que hay algunos otros comandos más avanzados, pero en general con estos tres comandos nos basta para lo que necesitamos, que es el renderizado fotorrealista. Después me saltaré esta parte y llegaremos a esta parte. Aquí nosotros tenemos para hacer snaps, que hacer snaps es como ponerle unas ciertas restricciones a qué tanto nosotros podemos movernos. Por ejemplo, si se fijan aquí, me aparece que solo me puedo mover o puedo seleccionar en un cuadrante. Entonces, por ejemplo, yo aquí me muevo y solo me deja moverme de un cuadrante a un cuadrante. En cambio, si yo deselecciono esto, me puedo mover libremente, ¿no? Y por ejemplo, con otra vez me limita de manera como en rectangulares por cuadrantes, ¿no? Por aristas de los cuadrantes. Esto nos puede ser de mucha utilidad cuando tengamos muchos objetos y nada más lo queramos mover en estos ejes, ¿no? En el eje Y y el eje X, perdón. Luego tenemos voy a desactivar este tantito y vamos a tener el Angle Snap Tool. Este es para los ángulos, porque por ejemplo, ahorita si estuviera desactivado y nosotros tuviéramos un objeto, nuestro objeto se podría mover en decimales de ángulo. Por ejemplo, regularmente nosotros tratamos de que tener ángulos cerrados en múltiplos de 5, ¿no? Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿no? Y si esta opción está desactivada, nos podemos mover libremente de, por ejemplo, 31.5, 31.2, 31.3. En algunas ocasiones esto nos va a ayudar, pero la mayoría de las veces es más común, como de nueva cuenta, siempre utilizamos mayormente en arquitectura ángulos de múltiplos de 5, pues siempre tratar de tener activado, ¿no? Para que no haya ningún error y luego los podamos mover en dado caso en posición horizontal o en posición vertical sin tener tanto problema. De aquí me voy a pasar a esta parte, que es la herramienta Mirror, que por ejemplo aquí, como bien lo dice esta función, te permite hacer un espejo, un espejeado, ¿no? De algún objeto que tengas. Aquí es la herramienta alinear. Y aquí es la parte de los editores de materiales. Tenemos dos opciones, en un momento las veremos. Luego tenemos el Render Setup. Esto es para todos los motores de render que tengas instalado. Por ejemplo, si tuviésemos Corona Render, aquí estaría su configuración. También tenemos obviamente la de V-Ray y los que vienen predeterminados en 3D Max. Aquí tenemos el Virtual Frame Buffer de 3D Max nativo. El que estaremos utilizando es el de V-Ray, no tanto el de 3D Max. Y bueno, esta tetera con este rayito
es la opción de renderizar. O sea, este es el comando para renderizar. Este es para renderizar en la nube. Esta es la herramienta de 3D Max para renderizar en la nube. Y aquí tenemos otras opciones de Autodesk. Esta barra no viene por defecto. Esta es la barra de Forest Pack, que ya estaremos viendo en las clases siguientes. Del lado izquierdo, bueno, en este caso de mi lado izquierdo, porque regularmente esta barra la podemos poner ya sea aquí arriba, abajo. Yo siempre la pongo de mi lado izquierdo. Entonces aquí tenemos la herramienta de nueva cuenta de la tetera, que es el comando para renderizar. Este es el comando para renderizar. Luego aquí también tenemos el renderizado en la nube por parte de Chaos Group, que es quien fabrica este producto de V-Ray. Luego aquí tenemos el Virtual Frame Buffer de V-Ray, que es el que estaremos utilizando y que en un momento más veremos. Aquí tenemos el V-Ray Light Lister. Aquí cuando tú presionas, cuando estás trabajando en una nueva escena nativa de 3D Max, regularmente el motor de render se pone el de 3D Max, el nativo de 3D Max, entonces hay que cambiarlo al de V-Ray. Si nosotros hay dos maneras de hacerlo. Obviamente podemos venir aquí a la configuración y seleccionar el motor de render, o nada más lo único que tenemos que hacer es seleccionar alguna de las opciones de V-Ray y nos va a preguntar que para utilizar la barra de V-Ray se necesita cambiar el motor de render a V-Ray. Le gustaría cambiar el motor de render a V-Ray y ya nosotros le damos que sí. Listo. Este es el V-Ray Light Lister. En el V-Ray Light Lister es exactamente el mismo concepto de la selección por nombre, ¿no? Aquí te aparecerían todas las luces que hay en la escena y en dado caso, como comento, siempre tenemos muchas luces en un proyecto, ¿no? Podemos tener un sol, que la lámpara de la habitación, que la lámpara de la cocina, que la lámpara de la recámara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí las tendríamos todas y aquí lo bueno de esta opción es de que nos permite tener control tanto de las unidades, no solo para selección, sino también para modificar ese tipo de lámpara. Digo, no la podemos modificar al 100%, pero sí nos da los valores más importantes, que sería su intensidad, sus unidades y su color. Aquí lo estaremos viendo en un ejemplo más práctico. Luego tenemos la cámara física de V-Ray. Luego tenemos todas las opciones de luces que nos permite utilizar V-Ray. Tenemos el V-Ray Plane Light. Luego tenemos el V-Ray Dome Light. Luego tenemos la esfera. Luego tenemos el Mesh. El Mesh es, por ejemplo, si aquí nos pone un ejemplo una tetera, ¿no? Si nosotros tuviéramos una tetera en este espacio y quisiéramos que esa tetera emitiera luz, ¿no? Que esa fuera una lámpara, ¿no? Nosotros le pondríamos aquí y listo, se nos crea una luz en base al objeto que necesitemos, en este caso una tetera, ¿no? Aquí tenemos el V-Ray Sun, bueno, me salté las luces CIS y aquí tenemos la V-Ray Ambient Light. Aquí tenemos otras opciones de V-Ray que en estos momentos pues, no estaríamos viendo porque hay mejores maneras, creo yo, de crear estos efectos, ¿no? Y luego, por último, tenemos en la parte derecha la parte de creación, la barra de creación, digamos. Aquí tenemos los Standard Primitives. Esta bolita significa que son objetos en tercera dimensión. Esta significa que son objetos como líneas, como si estuviéramos dibujando en AutoCAD. Pero en estos, como les comentaba, son objetos 3D. Entonces aquí tenemos objetos básicos, muy básicos, que son la caja, el cono, la esfera, la geoesfera, el cilindro, el tubo, un torus, que es como un infinito en 3D, una pirámide, un plano, un teapot, que, dato curioso, es como el primer objeto 3D que se hizo en la historia. Y bueno, el Text Plus, que es para crear textos en 3D. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a crear los tres objetos principales. Una caja. Aquí lo único que tenemos que hacer, le doy Escape para otra vez volver a empezar de cero. Selecciono aquí, selecciono un punto y más o menos dibujo la caja. Si se fijan aquí, me está dando las unidades, como yo estoy manejando metros en este momento. Entonces, yo aquí le pondría 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces,
Para acercarme a la caja ya ven que quedó más chica, ¿no? Entonces podemos hacer zoom con el scroll del mouse. O, por ejemplo, estamos hasta acá y ya no sabemos dónde está nuestro objeto, ¿no? Entonces aquí abajo, en la parte inferior derecha, tenemos unas opciones que aquí dice Zoom Extend Selected, que significa hacer zoom en las instancias seleccionadas. Entonces damos clic y hace zoom en nuestro objeto. Aquí tenemos otra parte de Zoom All. Y aquí para acercar esta escena, ¿no? Nos sirve mucho, igual siempre utilizaremos el mouse. Entonces otra vez, por ejemplo, ahorita me perdí, ya no encuentro mi objeto. Por más que doy zoom hacia adentro o hacia afuera, no lo encuentro. Entonces, por ejemplo, otra vez, y sé que está seleccionado el objeto, Zoom Extend Selected. Ok, luego me voy a parte de selección. Mi comando corto es con la barra espaciadora para la herramienta de selección. Y listo. Pero por ejemplo, si no está seleccionado el objeto y se me pierde el objeto y yo ya no sé dónde estoy por más que doy zoom out o zoom. Entonces de todas maneras puedo seleccionar esta opción y nos manda a todos los objetos que hay en la escena, ¿no? Por ejemplo, voy a crear otro cuadrado. Ahora un poquito más grande. O sea, no importa el tamaño de esta manera. Entonces le voy a dar escape para que se deje de crear el objeto y selecciona afuera. Me voy otra vez a perder, estoy perdido por alguna razón, entonces aprieto aquí y me aparece todos los objetos. O sea, le estoy diciendo al programa que me ponga en pantalla todos los objetos que tengo en la escena cuando no está seleccionado alguno. Si por ejemplo yo doy clic aquí y le doy a clic, lo que se me pone en medio de la pantalla va a ser el objeto que estoy seleccionando. Entonces voy a borrar este objeto y otra vez no encuentro mi objeto, me voy aquí y listo.